la derecha y los militares españoles, bueno, y también los irlandeses, porque Irlanda también como nación mandó sus tropas contra un pueblo que defendía la república, que había votado, que había salido de las urnas con uñas y dientes. Y claro, el 13 de abril, ya mañana 14, pues no se puede dejar de recordar esos momentos. Y ya dicho esto, pues se pasa la palabra a José Manuel. Bueno, pues agradecer, ya lo ha agradecido Charo, y ayer estuve en la presentación, tuve el honor de acudir a la presentación del libro de Palestina, el hilo de la memoria, por parte de Sintarima, la librería Sintarima. La librería de Sintarima, Antón Martín. Sí. Yo cada vez que veo un vídeo o leo noticias sobre Palestina, tengo que hacer un esfuerzo, y lo digo con total y absoluta sinceridad, un esfuerzo para que no salten las lágrimas. Es decir, es muy difícil, son muchísimos años ya los que llevamos viendo sistemáticamente, diariamente, las barbaridades que comete el ejército de ocupación judío. Ayer se decía que en política muchas veces se habla de si lo que queda por llegar va a ser peor. Sin embargo, en Palestina, efectivamente, o sea, en Palestina es peor. Todo lo que queda por llegar, siempre pensábamos que con Oslo, con otras negociaciones que ha habido, que bueno, la cosa iba a equilibrarse, o que se iba a reconocer lo que hay en la ONU, la cantidad de sentencias que hay en la ONU, y no se ha puesto en marcha ni una sola de esas resoluciones de la ONU. Yo recuerdo en mi entrada en la facultad, allá por el año 68, y enseguida sintonizamos el movimiento estudiantil, sintonizó con la cantidad de palestinos que había estudiando en la Universidad Complutense. Curiosamente, casi todos hicieron medicina, o la mayoría estudiaron medicina. Y entonces la solidaridad con el pueblo palestino es donde empezó a surgir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Desde entonces yo no he dejado de solidarizarme, de sentirme en alguna medida palestino. Parece un poco un despropósito, ¿no? Porque para ser palestino tendrías que estar allí, ¿no? Luchando, lo he intentado un par de veces, una de las veces pues no pudimos porque íbamos a ir a una comisión europea, y al final por seguridad nos dijeron que se había suspendido el viaje, ¿no? Pero vamos, en mi corazón siempre ha estado y sigue estando y seguirá estando hasta el final de mis días Palestina, porque creo que es el pueblo, de todos los pueblos que luchan, es el pueblo más valiente. Es el pueblo que resiste en unas condiciones lamentables, porque incluso Sudáfrica, el frente de Nelson Mandela, pues tenía donde luchar, tenía donde buscar apoyos fuera de sus fronteras. El tema de Palestina no es eso. El tema de Palestina, Gaza, ¿cuántas veces se ha repetido que es una cárcel a cielo abierto, ¿no? O sea, ahí masacran a la gente, lo estamos viendo además a diario, hace muy pocos días. Se cargan a la gente, matan a la gente, asesinan a la gente de manera impune, porque no hay nadie que responda. La comunidad internacional se pone de perfil ante el tema, pero que ya incluso ellos dicen que son asesinatos selectivos, pueden hacer lo que quieran. Hay veces, hemos visto documentales en televisión, que tiran al blanco para entretenerse. O sea, se suben a un montículo en Gaza y entonces disparan, y se han matado a mujeres, han matado a niños, han matado a... Hay una imagen del niño este que está tirando piedras a un tanque, ¿no? O sea, eso demuestra, cuando aquí en la televisión y en los medios nos dicen enfrentamientos en Gaza, sin vergüenza, ¿cómo enfrentamientos? O sea, si yo me enfrento con un niño de 8 años, ¿eso se puede considerar como un enfrentamiento? Un niño tirando piedras a un tanque monstruo, ¿eso se puede considerar como un enfrentamiento entre iguales? A ese niño lo mataron. El señor, al cabo de una hora y media, se lo cargaron.
esto es lo de siempre, vamos. Es una... La lectura del libro, ayer se comentaba que la lectura del libro la lectura es lo que nos acerca a la realidad actual. La realidad que sigue siendo la misma desde hace 73 años. Un ejército de ocupación que actúa con total y absoluta impunidad, sin atender para nada a la comunidad internacional. Efectivamente, aquí lo tenemos, Europa, o sea, mantiene relaciones ahora con toda la historia de Ucrania, o sea, se revoluciona todo, se remueve todo, solidaridad por aquí, solidaridad por allá, y sin embargo de Palestina nadie se acuerda, ¿no? Y Palestina es un pueblo que sufre, se habla de Palestina mártir, ¿no? Y es real, pero es un país, es un pueblo que resiste y que sigue resistiendo. Para terminar, os voy a leer un poema de Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino, ya fallecido, que estuvo detenido varias veces, era miembro del Partido Comunista en la OLP, dentro de la OLP, y estuvo detenido varias veces. Cuando retornó, la familia salió de su pueblo huyendo, y después cuando volvieron se encontraron con todo el pueblo completamente destruido, ¿no? Es una conversación que tiene un padre con su hijo en Palestina. ¿Quién vivirá en nuestra casa, padre? Permanecerá como la hemos dejado, hijo. Él palpa su llave como si palpara sus miembros y se sosiega. Al pasar por una alambrada de espinos dice: recuerda, hijo, aquí los ingleses crucificaron a tu padre durante 2 noches sobre los espinos de una chumbera, pero jamás confesó. Tú crecerás y contarás a quien herede sus fusiles el camino de sangre derramada sobre el hierro. Esto nos recuerda a los andalusíes cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos, que muchos de ellos se llevaron la llave pensando que el retorno a sus pueblos, a sus casas, era posible. Todavía he visto en Marruecos, he visto, y en Argelia he visto a gente que todavía conservan esa llave, ¿no? Después de 500 y pico años. Bueno, pues todo tuyo, Teresa. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí, porque estar aquí significa pensar en Palestina, que está allí, al otro lado del Mediterráneo también. Y gracias a la asociación Ahora y a esta biblioteca, que yo no conocía, que nos acoge aquí, y que me parece importantísimo que haya en las ciudades, que haya puntos de encuentro donde reflexionar juntos, pensar juntos, que para eso valen estos lugares, y para otras cosas también. Y ya voy a hablar de Palestina directamente. En el vídeo, muchas de las imágenes que has sacado en el vídeo, yo las reconozco. Y se podría contar mucho de cada una de esas imágenes porque reflejan situaciones reales y atroces que no han trascendido y que han quedado impunes. Por poner un ejemplo, sale la imagen del niño en el regazo del padre, Mohamed Turra. Sí. Eso fue en Gaza, creo que fue a comienzos del año 2000 o 2000, y durante 45 minutos ese padre con el niño, sí que estaba acorralado por los disparos de los soldados israelíes y el muro que tiene detrás, estuvo diciendo: no disparéis, 45 minutos duró la escena. Está grabado por un cámara francés, me parece, que era de la televisión israelí. Y lo que no grabó, porque no podía, por el tiro de cámara que tenía, grabó toda esa secuencia hasta que el niño muere en brazos del padre. Y es la ambulancia que intentó rescatarlos, que intentó llegar, y a la que dispararon también, y el sanitario, no sé si era el médico o era un enfermero, que murió en ese intento de rescatarlos. Digo esto porque cada secuencia, cada imagen que hemos visto, hay una historia terrible detrás. Y bueno, voy a empezar ya para dar con un poco de orden.
Yo creo que el tema de Palestina y lo que llamamos el conflicto palestino-israelí es quizá el que durante más continuadamente ha estado en los medios de comunicación. Todos nosotros creo que hemos crecido con las referencias a campos de refugiados, el Estado de Israel, pero sin embargo también tengo el convencimiento de que es una de las atrocidades de la historia más ocultadas, menos conocidas en su auténtica dimensión. Por eso voy a dar algunas pinceladas, porque no hay tiempo de más, de cómo empezó todo. Porque hay una especie de red tejida con medias verdades, mentiras redondas, silencios, eso, que desde el comienzo ha intentado ocultar la realidad de Palestina. En primer lugar, ocultar la existencia de Palestina. Me imagino que casi todos los que estamos aquí conocemos el eslogan que fue el eslogan principal del movimiento sionista, que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Entonces, una tierra sin pueblo es decir, un espacio vacío. Palestina nunca fue un espacio vacío. Nunca fue un territorio ni siquiera ignoto, nunca fue un desierto. Hay zonas desérticas en Palestina, como aquí en España. Como existen los Monegros y la zona de Almería, pero hay zonas de huerta, etc. Entonces, es una grandísima falsedad que sin embargo coló. Y como eso hay muchas otras ideas preconcebidas que han impedido que la opinión pública occidental sea consciente, porque no lo es, ni lo fue entonces ni lo es ahora, de la terrible injusticia que se cometió con el pueblo de Palestina. Ideas preconcebidas y que tienen mucho éxito. Por ejemplo, que lo que ocurre en Palestina es un tema religioso, es un conflicto religioso entre musulmanes y judíos. No lo fue nunca, ni lo es ahora, aunque la religión se ha utilizado. ¿Quién ha utilizado la religión? Pues evidentemente el movimiento sionista, que hace el reclamo bíblico para justificar su proyecto. Y dice algo que desde un punto de vista racional nos parece absurdo, pero bueno, que Yahvé les prometió esa tierra, ya está, es la tierra prometida. Pero ahí es donde es importante mirar la historia, no la mitología, y mirar los datos. Y en Palestina, curiosamente, en la historia reciente de Palestina, porque Palestina es una historia antiquísima, claro, desde la prehistoria, pero en la historia reciente de Palestina todo está muy bien documentado, pero está más eficazmente tapado. Por ejemplo, la idea, otra de las ideas falsas que hay que desmontar, que este es un conflicto ancestral, de raíz bíblica. Es totalmente falso. Lo que llamamos conflicto palestino-israelí tiene fecha de inicio y nombres de los que lo inician, digamos, de los responsables. La fecha de inicio, finales del siglo XIX. El mundo no conocía el nombre de Hitler todavía porque no había nacido. Cuando empieza. ¿Y cómo empieza? Empieza con un proyecto, el proyecto sionista, que es el movimiento sionista es exclusivamente europeo. Los judíos de Palestina, que en el siglo XIX ya vivían en Palestina, nunca participaron en ese proyecto y constituían, a finales del XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en torno a un 6%, entre el 5 y el 6% de la población. Los cristianos de Palestina, tan árabes como los musulmanes, yo digo que no es para nada un conflicto de musulmanes y judíos, en torno a un 12% de la población y el resto población musulmana. Es decir, lo musulmán es mayoritario, pero no es exclusivo. No es un conflicto religioso y no es consecuencia o un modo de reparar el horror del nazismo y del holocausto, porque empezó mucho antes. Por eso es importante la cronología. El proyecto sionista está ligado a un proyecto, a una realidad colonial, y que consiste en buscar la protección de la gran potencia del momento, que era Gran Bretaña. Son judíos europeos. El fundador del sionismo es Theodor Herzl, que era del Imperio Austrohúngaro. A veces se dice que era suizo, y yo no tengo claro si era húngaro o suizo, pero pertenecía a ese mundo del Imperio Austrohúngaro, era un ciudadano. Y el detonante del éxito que tiene
el proyecto sionista, que es decir, tenemos derecho a tener un Estado como judíos en la tierra de Palestina, no empieza así, empiezan barajando otras posibilidades, pero por resumir, en la tierra de Palestina, porque es, y ahí viene el reclamo bíblico, la tierra que nos prometió Yahvé. Ese proyecto se inicia en Europa con judíos europeos exclusivamente, y el detonante no es el nazismo, que no existía todavía. De algún modo fue el caso Dreyfus. El caso Dreyfus, quizá alguno hayáis visto la película. Por resumirlo, un oficial del ejército francés, de familia judía, que es acusado de traición, de espionaje, y eso hace aflorar todo el antisemitismo de una parte de la sociedad francesa. Otra parte de la sociedad francesa, la mejor diríamos, sale en su defensa. Y quizá a algunos os suene el manifiesto de Émile Zola, Yo acuso, que era Yo acuso de antisemita, de todo eso. El caso de Dreyfus duró varios años y finalmente se resolvió dándole razón a Dreyfus, es decir, le restablecieron sus honores militares, pero fue un calvario para él, y sobre todo puso en evidencia eso. Y afectó mucho a la identidad, al sentimiento de los, como todo inmigrante, para buscarse una mejor vida, para vivir más tranquilos, no, llegan para construir un Estado. Y para construir un Estado judío en tierra palestina, en una población que, como os digo, la población judía es en torno a un 5%, ¿qué es lo que estorba? Estorba que es que Palestina está habitada, que no está vacía, que tiene gente, que tiene un pueblo, y muy antiguo. Y eso es lo que el movimiento sionista, con grandísima eficacia, y apoyado también en los prejuicios y estereotipos de la mentalidad occidental, la nuestra, la europea, colonial, que no ve al otro, cuando el otro es un pueblo dominado colonizado. ¿Qué es lo que se establece como necesario? Vaciar el territorio. Todo el proceso, desde finales del 19 hasta el año 48, que es cuando se va a producir la gran expulsión, es el de una colonización paulatina que comienza cuando Palestina es todavía parte del Imperio Otomano, a partir, durante la Primera Guerra Mundial. Siempre se habla, por ejemplo, se habla esto de la Segunda Guerra Mundial como la que da lugar al Estado de Israel. No, es la primera. Es la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, que supone el desmantelamiento del Imperio Otomano y la sustitución por las grandes potencias del momento, que son Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña tiene un compromiso adquirido con el movimiento sionista de protegerles, promover el proyecto sionista, que es, no sé si a algunos sonará la declaración Balfour, que era el ministro de Exteriores del momento del gobierno británico. Y en esos años, ya los años 20, cuando Gran Bretaña se hace cargo, tras la derrota del Imperio Turco, es Gran Bretaña la que manda en Palestina, es el mandato británico, es la potencia administradora. En esos años es cuando la colonización de Palestina, que había empezado antes, pero muy lentamente, se acelera y se convierte en una colonización sistemática con la protección de la mayor potencia del momento. Es desde los años 20, por los años 30 hasta el 48. En el año 39 se produce la gran revuelta palestina, que es la primera intifada. La revuelta palestina comienza con una huelga general que duró 6 meses. Esto es importante pensar. Para mantener una huelga general de 6 meses tienes que tener una sociedad medianamente organizada. Y la huelga se mantuvo, paralizó totalmente toda actividad en Palestina en la época del mandato británico. Y a los 6 meses devino en disturbios, enfrentamientos. La represión británica fue atroz. Ajusticiaron en la horca a cerca de un centenar de líderes de la revuelta. Iniciaron una práctica que luego los israelíes han perfeccionado, que fue la de demoler las viviendas
por ejemplo, de todo un barrio de Jaffa fue destruido porque era un barrio que había sido muy combativo, etc. Eso ocurre en el año 39, en el año, perdón, 36, y dura, y esto, hoy que estamos en vísperas del día que se proclamó la República en España, duró como la Guerra Civil Española, hasta el 39. Una resistencia de 3 años de un pueblo desarmado frente a la gran potencia del momento, pues la resistencia era contra Gran Bretaña en ese momento. En el año 39, los británicos se dan cuenta de que no pueden mantener esa situación y acceden a hacer alguna de las reclamaciones del Comité Palestino. Por ejemplo, frenar durante todos esos años ha sido una inmigración sistemática, se van creando las colonias sionistas y empiezan los enfrentamientos con la población local. ¿Por qué empiezan enfrentamientos con la población local? Porque la primera premisa de los colonos para que se les cedan tierras, la Agencia Nacional Judía les cede tierras, por ejemplo, a una familia judía que viene de Lituania. Lo primero que se tiene que comprometer es a que solo podrán usar trabajo judío. Y eso que suponía la expulsión de los campesinos árabes, que llevaban generaciones trabajando esas tierras en régimen de parcería. Así empieza el conflicto. Esa es la raíz de cómo empieza el conflicto. Y ahí empieza el enfrentamiento ya armado, etc. Y se llega, a partir del año 39, los británicos intentan solventar el puerto en el que se han metido, y entonces es cuando la parte del movimiento sionista, la parte importante del movimiento sionista se vuelve contra los británicos y empieza una oleada de atentados terroristas contra la administración británica. El más grave de todos fue la voladura del Hotel King David en Jerusalén, que era la sede de la administración británica. Murieron 91 funcionarios británicos. Fue el atentado más letal durante mucho tiempo, hasta los que las brigadas negras se hicieron en Italia, en Bolonia, pero nunca había muerto tanta gente. A partir de ese momento, eso es el año 46, los británicos se dan cuenta de que no pueden manejar la situación, y hacen así como Pilatos, nos vamos, y dejaron el tema de Palestina en manos de las recién creadas Naciones Unidas, ya son Naciones Unidas. Y así llegamos al año 47, que es el año en el que en Naciones Unidas se aprueba, la Asamblea de Naciones Unidas aprueba lo que se llama la partición de Palestina, es decir, el territorio de Palestina, dividirlo en una parte para crear un Estado judío y otra parte para crear un Estado árabe. La parte para el Estado judío era el 56% del territorio, la parte del Estado árabe lo que quedaba. Bueno, y luego quedaba Jerusalén con un estatus especial, ni del Estado judío ni del Estado árabe. Eso es el plan que se aprueba en el 47. En esa misma fecha, y según las actas de Naciones Unidas, la población judía en Palestina no llega aún a la tercera parte de la población total. Y sobre todo, este dato es muy importante, la propiedad de la tierra, que habían empezado comprando a finales del 19, es propiedad de las comunidades judías del movimiento sionista, el 6% de la tierra. El resto es propiedad árabe. Propiedad privada árabe, 40 y tantos, ya no recuerdo, 47 o algo así, el resto propiedad de ayuntamientos comunales. Con estos datos, los dirigentes del movimiento sionista en el año 47, cuando Naciones Unidas les dice podéis crear vuestro Estado, en ese territorio del 56% no eran mayoría, todavía era mayoría la población árabe. Y es a partir de esa resolución, de hecho es a la semana siguiente de que se aprueba la resolución, que fue en noviembre del 47, en diciembre, la primera semana de diciembre, empiezan las operaciones militares de limpieza étnica y la expulsión en masa de la población palestina. También es importante tener esto presente porque generalmente se suele decir que, bueno, la expulsión no se acepta que la salida de la población palestina, el éxodo de la población palestina fue consecuencia de la primera guerra árabe-israelí después de la proclamación del Estado de Israel, que fue el 15 de mayo del 48. Y esa es la idea extendida, sí. Pero no es cierto, porque la limpieza étnica empezó inmediatamente después de esta resolución de Naciones Unidas
Y para cuando se proclama el Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, ya se han expulsado a más de 300.000 personas de Palestina. Después, el proceso de expulsión continúa durante todo el año 48 hasta esa cifra que sale en el documental, en torno a los 800.000. De hecho, en junio del 49, los registros de Naciones Unidas ya tienen 990.000 refugiados palestinos. Esos son los que están registrados como refugiados en los campos, pero fueron muchos más, porque lo que se expulsó a toda la población, ricos y pobres, comerciantes y hombres de negocios. Yo conozco familias muy ricas, porque en Palestina había familias muy ricas también. Pues por ejemplo, los dueños de casi un palacio en la ciudad de Acre, la familia Tawil, la familia cristiana importante, que fueron, yo los conocí en Ramallah, porque fueron expulsados de Acre, que era donde tenían su residencia. Y me contaba, y está escrito, porque Raymond Tawil escribió un libro que se llama Mon País, yo es que lo leí, mi país, mi prisión. Contaba que después de la guerra del 67, cuando el ejército israelí conquista el resto de lo que queda de Palestina, de la Palestina histórica, la guerra del 67, lo que ahora llamamos territorios ocupados, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, son los territorios ocupados que se ocupan en el 67. En esa fecha, aquellos que procedían de lo que es territorio israelí, reconocido internacionalmente, etc., tienen permiso, algunos, para ir a visitar sus ciudades de origen, un permiso que les impedía quedarse a dormir, pero podían durante unas horas ir. Y esta Raimonda cuenta que fue a Acre a ver su casa, ¿ya? Una especie de palacio, de gran mansión, y se encontró con que estaba convertido en museo y tuvo que coger el ticket para entrar. Y el guía que les iba enseñando la mansión, pues iba explicando, esto pertenecía a mi antigua familia judía, y pasaba. A mí es que me impresionó esa escena, porque a veces hay que fijarse en los detalles, porque los detalles te dan la dimensión de la realidad. Y en ese recorrido por su casa, ella recuerda, pasaba por la biblioteca de la casa, por el sitio donde ella daba las lecciones de piano, porque esta idea que la propaganda sionista consiguió afianzar mucho, pero que estaba ya previamente en la mentalidad colonial, de que Palestina no era una zona deprimida, por la que de vez en cuando pasaba un árabe a camello. Esa era la visión que se tenía en Occidente. Es totalmente falsa. La sociedad palestina era, en los años 20, una sociedad muy similar en su composición social a como podía ser la española, con las diferencias entre Oriente y Occidente. Yo esto lo he constatado pues, viendo fotografías de la época en las que uno ve gentes que podían ser de aquí. Gentes urbanas y gentes campesinas, con esa diferencia. Bien, eso es cómo empieza el origen, y es importante tenerlo claro, porque yo a veces tengo la impresión de que, ¿por qué hablamos de refugiados palestinos? Pues hablamos de refugiados palestinos porque los echaron. Y luego hay otro momento clave, que es la guerra del 67, en la que hay otra oleada de refugiados, que es cuando el ejército israelí conquista el resto de la Palestina histórica, esto que llamamos territorios ocupados. Yo me interesa fijar los términos que habitualmente usamos, pero que yo no sé si quedan claros siempre, porque unos son territorios ocupados, los otros Israel. En Israel, en lo que ahora es Israel, y es donde se produjeron las operaciones de limpieza étnica, porque tenían que vaciar el territorio, no consiguieron expulsar a toda la población palestina, evidentemente, y quedó sobre todo en el norte, en la zona de Galilea, lo que es Nazaret y eso, el contingente de población que son lo que árabes palestinos, pero que en el lenguaje israelí está casi prohibido el término palestino, y es lo que se llama la minoría árabe de Israel, que lo oiréis muchas veces decir los árabes israelíes, que evidentemente por crecimiento demográfico ahora son en torno a un 20% de la población. Los árabes
los palestinos israelíes, que tienen ciudadanía israelí, también se ha dicho en el vídeo, no son nacionales, no tienen estatus de pertenencia a la nación. Y eso tiene implicaciones gravísimas. Aparte de que es, desde el punto de vista democrático, es una aberración en la ley del Estado de la Nación, que además no provocó ninguna reacción en Occidente, porque eso fue ya en el gobierno de Netanyahu, cuando se establece eso. Es pues como las leyes de la Alemania nazi, en las que la vinculación a la nación te viene por la sangre, en este caso pues por la pertenencia, por ser judío o no judío. Esos son los árabes, los palestinos de Israel. Y luego está la población palestina de los territorios ocupados. Esto ahora, me he detenido más en el origen porque me parece que el origen es importante tenerlo claro. Como sabéis, me imagino casi todos, se han pasado por varias guerras. La del 67 fue la primera, hubo la del 56, en la que Francia, Gran Bretaña e Israel atacaron a Egipto por el tema del canal de Suez. Y ahí fue curioso, porque a veces cambian las alianzas, fue Estados Unidos el que, ¿dónde vais? Era el presidente estadounidense del momento, era un defensor del derecho de autodeterminación. No estaba tan implicado en el tema de Palestina en ese momento. Y el que forzó la retirada y que no siguiesen adelante en los bombardeos y en la entrada en Egipto y sobre todo en la zona de Gaza. 56, 67, 73, 82, la invasión israelí del Líbano. Es decir, tenemos una sucesión de guerras y durante todo este tiempo lo que se ha profundizado es en el aplastamiento de la población palestina. Hay, por un lado, los palestinos que están fuera, Sami, o tu padre, y están los palestinos que quedaron dentro de lo que ahora es Israel, que son ciudadanos de segunda, y están los palestinos, la población palestina de los territorios ocupados en el 67, que es donde, en función de los intentos de negociación y de encontrar una solución no violenta, no sangrienta al tema, Naciones Unidas, la Unión Europea, aceptaron y propusieron y defendieron la solución de los dos estados. Un estado palestino, los territorios ocupados en 1967, que incluiría Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Todos son territorios ocupados, esa parte, y vecinos del Estado de Israel, que ya está construido. Esa es la teoría que sustenta, porque ahora me voy a detener un poquito más, en los acuerdos de Oslo y lo que es el proceso de paz. Yo recuerdo, los acuerdos de Oslo comienzan a finales de los 80 a gestarse, se llaman de Oslo porque se gestan con el patrocinio noruego, de algún modo, y luego se formalizan en el 93 con el acuerdo, el estrecharse de manos de Arafat, de Rabin, etc. Están ahora mismo, si uno le pregunta a cualquier palestino, le va a decir aquello fue una mierda, fue un engaño. Eso. Lo que pasa es que en aquel momento no se vio así. Evidentemente fue un engaño, ha sido un fracaso y ha sido atroz. Pero en aquel momento era una salida. Yo intento contar lo que, por lo menos en mi opinión y por lo que yo viví entonces, creo que es más la realidad. A veces, más que las causas, hay que fijarse en los procesos, en cómo se producen las cosas, cómo ocurrió. En el año 93, cuando se firman los acuerdos de Oslo, el proceso de paz, la población de los territorios ocupados, en su gran mayoría, estaba eufórica, porque pensaba que iba a ser el fin de la ocupación. Y yo recuerdo haber visto en Belén, cuando empezó a retirarse el ejército israelí de Belén, porque los acuerdos establecían la retirada de las ciudades de Cisjordania, mujeres palestinas bailando en la calle e incluso tirándoles flores a los soldados que se retiraban.
A los pocos días se dieron cuenta que no se habían retirado, porque se quedaron a la puerta de Belén, como se quedaron a las puertas de Nablus. Pero en ese momento, incluso quienes estaban en contra de los acuerdos de Oslo, como podía ser Hamas, el Frente Popular de Liberación de Palestina, mantenían un perfil bajo, porque se daban cuenta, desconfiaban. Y tuvieron razón en desconfiar, pero en ese momento desconfiaban, pero al mismo tiempo veían, bueno, si esto sigue adelante, es la salida, tenemos una salida. ¿En qué se convirtieron los acuerdos de Oslo? Pues en el año 94, fue asesinado Rabin, por un joven judío ortodoxo. Rabin era el que había dado el chachao y el que, de algún modo, había defendido esos acuerdos, porque aunque era un militar y había participado en las operaciones del 48, de limpieza étnica y eso, tenía una visión no fanática, no religiosa, tenía una visión pragmática. Y entonces quería que Israel se convirtiese en un Estado normal, o sea, y que pudiera establecer unas relaciones más o menos pacíficas con el régimen. A Rabin se lo cargaron y a partir de ahí, hubo un periodo muy corto de gobierno laborista, pero daba igual porque no hay diferencias entre gobiernos laboristas y del Likud, sustanciales no han salido nunca, y enseguida llegó Ariel Sharon. Sí, criminal de guerra para mí sin duda. Hombre, exacto, eso. Y desde el comienzo, lo que ya decía en su propaganda electoral y por lo que le eligieron Ariel Sharon era que los acuerdos de Oslo, vamos, que se los pasaba por el forro, que nunca había un Estado palestino. Y lo que se produce es la aceleración de la colonización de los territorios ocupados, los asentamientos, la política de asentamientos. Cuando se habla de asentamientos, yo tengo la impresión de que uno, desde aquí, no se percibe de lo que estamos hablando. Y a veces, además, la propaganda israelí incide en eso. Habla de los asentamientos como si fueran proyectos urbanísticos, cuestiones inmobiliarias, ¿no? Un asentamiento supone, primero, robo de tierra de un propietario, se lo llaman expropiación por razones de seguridad, pero es el robo directo de la tierra del propietario antes. Después, el establecimiento, pongamos que es en una colina cerca de Ramallah, suelen, antes siempre estar en lo alto, en las colinas, quiero decir, en lo alto de una urbanización monísima de chalecitos que no tiene nada que ver con la arquitectura de la zona. Es que los asentamientos los distingues así físicamente, porque no se parecen en nada de algún modo a mí me parece una violación del paisaje. Y tierra expropiada también alrededor, alambres de espino, soldados protegiéndolos, todo eso en el centro del territorio palestino. Y una red de carreteras que unen asentamiento con asentamientos solo para colonos, que tú también lo estabas mencionando. Es decir, el régimen del apartheid, clarísimo. Esas carreteras son las buenas, además, son las tipo autopista. Lo que queda para circular, yo he circulado muchas veces por allí porque iba con un conductor palestino, son carreteras de segunda que van dando tumbos en las de baches por el monte. Eso es lo que supone un asentamiento. Y desde un punto de vista de proceso, lo que se supone es la continuación de la colonización de Palestina, es decir, del robo total de la tierra de Palestina. Eso es lo que la población palestina vive cada día. Mientras desde el lenguaje diplomático, el lenguaje periodístico de aquí, se habla, durante mucho tiempo se hablaba del proceso de paz en términos esfuerzos para retomar el proceso de paz, el proceso de paz está moribundo, no sé. Lo que no se hablaba es de lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que no había proceso de paz, había proceso de colonización. Y eso cualquier palestino de usted lo veía. Sí. Esa es la situación en la que se está ahora, lo que ha sido, con el agravante de que todo se ha ido endureciendo más. En la historia reciente de Palestina ha habido momentos atroces y yo he sido testigo de algunos. No sabría decir si esto es más atroz que lo que fue la invasión del Líbano del 82, Sabra y Shatila,
la expulsión de la OLP hacia, pues se tuvo que ir a Túnez, cada vez más lejos de la tierra palestina, pero lo que hay es la acumulación de cansancio, la acumulación de falta de esperanza durante años. Porque lo grave de todo lo que está pasando, y ha pasado en Palestina, es que pasa sin que pase nada. Es que puede pasar cosas hasta visualmente tan atroces como la de hace unos días a la entrada de Nablus, no sé si algunos lo veréis a ver en la televisión, un grupo como de unos 200 colonos de las colonias que están rodeando Nablus bajó a este barrio, que es casi un barrio de Nablus, se llama Hawara, y en plan progromo de los que padecían los judíos de Centro Europa, quemando las casas, los coches, me parece que casi 100 vehículos quedan amenazando y pegando palos al que se... Porque claro, la gente estaba metida en sus casas, no salía a la calle. Habían llegado los colonos a hacer una racia. Eso pasó hace 3 semanas y bueno, salió en la prensa. Pero pasó algo, alguien hizo alguna... Ni siquiera una clara declaración de condena. Las declaraciones suelen ser de tipo esto no ayuda a la paz, quemar casas y quemar no ayuda a la paz, eso es evidente. Pero no se pasa ni siquiera a una declaración clara de condena. Y voy a terminar ya, pero quiero también dejar claras dos cuestiones con respecto a lo que supone la colonización de Palestina. Según el Estatuto de Roma y según la Convención de Ginebra, una potencia ocupante, es el caso de Israel, sobre una población ocupada que intenta poner en marcha medidas tendentes a cambiar la demografía de la población ocupada, es crimen de guerra. Eso está considerado un crimen de guerra. Cuando se amplía un asentamiento, cuando se crea un nuevo asentamiento, se está haciendo estrictamente eso. Cada asentamiento es un crimen de guerra. Y a veces en el lenguaje periodístico se dice los asentamientos legales o ilegales. Todos son ilegales, según las resoluciones de Naciones Unidas. Pero claro, cuando dices asentamiento ilegal, ¿a qué te refieres? ¿A la legalidad israelí? Que dice, o sea, que para legalizar un asentamiento, porque a veces un grupo de fanáticos colonos va con unas caravanas y se plantan en un espacio vacío. Y entonces ese asentamiento suele ser ilegal hasta que la justicia israelí lo legaliza. Pero para la legislación internacional, para el concepto de auténtico de qué es lo que está pasando, todos son ilegales, incluidos la ocupación de Jerusalén. Jerusalén, como sabéis, Israel la declaró capital eterna de su Estado. El señor Trump la reconoció, incluso cambió de sitio a la embajada. Pero es territorio ocupado. La ciudad vieja de Jerusalén, la Jerusalén oriental, es territorio ocupado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Jerusalén? Una limpieza étnica paulatina y imparable. Porque quieren vaciar de población árabe Jerusalén. Y tanto es así que los cónsules europeos que están en Jerusalén, porque las embajadas están en Tel Aviv, los consulados están en Jerusalén, los cónsules europeos asentados en Jerusalén tienen, yo creo que la obligación de hacer un informe anual sobre la situación. Desde hace como 10 o quizá más años, en estos informes aparece el término limpieza étnica, dicho por los cónsules europeos. Se está produciendo una limpieza étnica en Jerusalén. ¿Pero qué pasa con esos informes? Pues que están metidos en un cajón y que no provocan nada. Esa es la triste realidad de lo que está ocurriendo en Palestina ante las narices del mundo. Lo voy a dejar ahí porque algo tenéis que ir. ¿Y qué espacio le ha quedado a Palestina? Bien, mira, según aquella resolución de partición, era un 56% el Estado judío, me parece que era un 44% el Estado árabe. En la primera guerra árabe-israelí, que es la del 48,
Cuando se proclama el Estado de Israel, ya se ha producido gran parte de la limpieza étnica, los estados árabes vecinos, que son Irak, Líbano, tenían ejército, y Jordania, le declaran la guerra. En esa primera guerra, Israel conquista más territorio, que es la parte norte, es decir, y se queda con el 78% del territorio de la Palestina histórica. Del 56 pasamos al 78. Ahí es donde son las fronteras internacionales reconocidas. Ningún país se atrevió a cuestionar eso. O sea, no es Naciones Unidas, es el reconocimiento de hecho de que esas son las fronteras de Israel. En la guerra del 67, Israel ocupa el 22% que queda de Palestina, que son Cisjordania, Gaza y la parte oriental de Jerusalén, la ciudad vieja y esto. Y ahí es donde se está acelerando la política de colonización, los asentamientos, en ese 22% que le quedaba y donde se iba, según los planes o los acuerdos de Oslo, donde se iba a establecer el Estado palestino, el 22% de la Palestina histórica. Hay otro aspecto que no he mencionado, pero que es que después de la operación de limpieza étnica, en el año 49, estas Naciones Unidas, sino indemnización por los bienes perdidos. Y solo por daros un detalle, esa resolución se basó en un informe realizado por el enviado de Naciones Unidas del momento, que era el conde Bernadotte, un aristócrata sueco que era muy conocido por labores humanitarias. El conde Bernadotte estuvo desde los meses de julio y agosto, no sé si fueron 2 o 3 meses, buscando testimonios, y es porque había muchos informes de que se estaban produciendo atrocidades de quema, de destrucción de aldeas, expulsión de poblaciones. Entonces, él está ese tiempo en Palestina investigando y termina su informe, que lo lleva a la Oficina de Naciones Unidas de Jerusalén, firmado. El informe es demoledor, porque el informe da cuenta de que se están produciendo actos de pillaje sin ningún objetivo militar, matanzas, saqueo de destrucción de poblaciones. Este es el informe del conde Bernadotte. ¿Y qué le pasó al conde Bernadotte? El informe lo dio, si no recuerdo mal, era el mes de diciembre, el 17 de diciembre, no de septiembre, lo entrega a la Oficina de Naciones Unidas de Jerusalén, y al día siguiente es asesinado por 2 pistoleros del Likud, él y otro funcionario de Naciones Unidas. Es bastante terrible pensar que esto, quitando que nos metemos nos da para leer sobre la historia de Palestina, no se sabe. Y era un personaje importantísimo el conde Bernadotte, no era un asesinato de esos que puedas pasar inadvertidos, era importantísimo, era una figura reconocida internacionalmente, luego era el enviado de Naciones Unidas. La resolución por la que se aprueba el derecho de todos los refugiados palestinos al retorno nunca ha sido ni aceptada por el Estado de Israel, ni se ha realizado un mínimo intento de que eso se lleve a la práctica. Pero lo grave no es que no lo haya hecho el Estado de Israel, lo grave es que desde lo que llamamos la comunidad internacional, Europa, Estados Unidos, no hay la menor presión para que se reconozca un derecho que se considera no se puede renunciar. Es decir, ningún político palestino puede renunciar a ese derecho, porque es un derecho individual. O sea, tú no puedes renunciar al derecho de otro, ¿no? Es que yo creo que son los mejores aliados de Estados Unidos. No es que sean aliados, es más que aliados. Más que aliados. ¿Quién se mete con ellos? No, ese es el problema. ¿Quién se mete con ellos? Si son los... El problema es que la capacidad de influencia que tiene el lobby pro-israelí en Estados Unidos es muy grande. Y no es tanto económico, Seguramente hay lobbies económicos más poderosos que no son. Pero el lobby pro-israelí estadounidense marca las agendas políticas. Es sobre todo muy fuerte en los medios de comunicación, desde la CNN hasta Hollywood. Y no hay un candidato a la presidencia estadounidense. Fijaros que Obama intentó algo. Obama, cuando en la primera, recién elegido, hizo un discurso
que prometía mucho en el Cairo. Y de algún modo cambió un poco el lenguaje. Seguimos todos desilusionados, pero totalmente. Sí, porque yo me acuerdo haber pensado entonces, si sigue adelante Obama le van a matar, imagínate. O sea, lo pensé y creo que no me equivocaba. Lo que pasa que, claro, reculó. Y lo único que hizo Obama, diferente de lo que habían hecho otros, era cuando ya era el final de su segundo mandato, es decir, que no se tenía que volver a presentar, fue no vetar una resolución de Naciones Unidas que condenaba como ilegales, reiteraba, no es que luego condenase por primera vez, pero reiteraba la condena de la política de asentamientos. Que habitualmente esas resoluciones del Consejo de Seguridad, Estados Unidos las veta, pero esa vez no la vetó. Y entonces la resolución salió adelante. Las otras son de la Asamblea. Sí, bueno, creo que la pregunta tiene que ser la más obvia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué prevés? ¿Va a pasar algo? ¿Hay algún proceso en marcha? No, hay un proceso en sentido negativo. El actual gobierno israelí es extrema derecha. Daos cuenta que la coalición de gobierno, hay el ministro del Interior, el equivalente al ministro del Interior, que tiene un nombre que es muy difícil de decir, Abin Ismael Belgafir. ¿Cómo? Ismael Belgafir. Es ultra derecho. Bueno, lleva en su programa, el programa de su partido, la expulsión de toda la población no judía, de Israel. Sí. O sea, estamos hablando de los palestinos de Israel, con ciudadanía israelí. Con respecto a la población y la anexión de Cisjordania, los territorios ocupados. Eso está en el programa escrito. Debo decir que no es la primera vez. Ha habido otros gobiernos israelíes, yo recuerdo, ¿cómo se llamaba aquel partido? El Moledat, en otro gobierno de Ariel Sharon y de Netanyahu, que Netanyahu no es fue el primer ministro ya en el año 98. Que también llevaba en su programa la expulsión en este caso era la anexión con la expulsión de la población de Palestina, de Cisjordania. Gaza siempre ha sido distinto, porque es que Gaza es imposible. En Gaza había las colonias en el centro de Gaza, que eran en torno a unos 6.000 colonos, entre una población de 1,5 millones de palestinos. Entonces, esto no lo he recordado, pero quizá lo recordaréis que en época, cuando era primer ministro Sharon, además lo proclamó a los 4 vientos, una medida unilateral por parte del gobierno israelí que consistía en retirar las colonias de Gaza. Y se hicieron mucho bombo de la gran avance. ¿Y qué es? ¿Por qué retiraban las colonias de Gaza? Porque posible, madre. Y porque Gaza no les ha importado nunca tanto como Cisjordania. No está tan llena de referencias bíblicas y para la parte de judíos ortodoxos que ahora Israel ha cambiado también interiormente. O sea, ahora para el tipo de población israelí de los años 80, era una población bastante laica en general, no los que vivían en Jerusalén, que siempre han sido más religiosos, pero bueno, más modernizadora, totalmente imbuida de su derecho a estar allí y que ni se preocupaba de lo que ocurría a 30 kilómetros de distancia, pero donde, por ejemplo, en los años 80 sí había un movimiento contra la ocupación fuerte en Israel, y el movimiento por la paz tenía presencia. Ahora mismo, la parte de población israelí que se opone a la ocupación numéricamente es mínima, no sé si llegan al 2%, se opone manifiestamente, y sobre todo están considerados, son unos parias dentro de su sociedad, están considerados unos traidores, sufren amenazas, los encarcelan si se niegan, por ejemplo, a hacer el servicio militar en los territorios ocupados. Ahora, son una gente muy valiosa y generalmente hay gente, pues algún escritor, periodistas, hay un periodista magnífico en un periódico israelí, el Haaretz, que se llama Gideon Levy, que bueno, son voces que están constantemente denunciando lo que es su país. Y claro, a este tipo de gente también le ha afectado esta deriva hacia el fascismo, hacia el racismo descarado, hacia
de los gobiernos israelíes y de la sociedad israelí, porque se hace ya muy difícil para alguien con una mentalidad liberal eso vivir aceptando todo eso, ¿no? En este momento hay un movimiento de... El movimiento de protesta, claro, porque la última medida, que es, claro, es una medida que, vamos, es un golpe a la democracia clarísimo, que supone que el Parlamento puede llevar a cabo leyes que ha recusado el Tribunal Supremo. Eso le da vía libre, pues por ejemplo, para la anexión de Cisjordania, para aprobar una ley para la... todo está relacionado. Lo que también hay que tener en cuenta que todas esas manifestantes, que están muy bien, están defendiendo, digamos, sus derechos democráticos como ciudadanos israelíes, no llevan ni una sola pancarta en contra de la ocupación. La ocupación no les importa. En los años 80 sí había un sector de población israelí que sí era capaz de movilizarse después de las matanzas de Sabra y Shatila, en el año 82, en septiembre. Hubo la mayor manifestación, que yo creo que no ha habido ninguna, igual en Tel Aviv, de 200.000 personas protestando por la ocupación del sur del Líbano de su ejército y contra las matanzas. Yo recuerdo que en aquella manifestación había gente que llevaba pancartas recordando una matanza del año 48, de Deir Yassin, hacía la equiparación de Deir Yassin, Sabra y Shatila. Eso era en el año 82. Incluso hubo un muerto en aquella manifestación, un muerto judío israelí. Por disparos de la policía. Ahora mismo eso es impensable. Perdona mi ignorancia, pero que no me hago muy claro de cómo está, por ejemplo, Gaza. ¿Es una zona cercana? Sí. ¿Alrededor? Gaza tiene el mar de un lado y y dado que hay una población muy grande. ¿Qué? Hay una población muy Es grande. la zona más densamente poblada de... Y hay un índice de crecimiento positivo, es decir, ¿eso está creciendo? No. El problema de Gaza, primero, Gaza no siempre es la zona más pobre, evidentemente, de Cisjordania. A Gaza llegó el contingente de refugiados del 48 muy fuerte, de la zona de Jaffa y eso, y por eso tiene esa densidad de población. Entonces, Gaza es una franja de territorio, parece que son 35 kilómetros cuadrados, pues eso viene en Google, o sea que luego lo comprobáis, pero es una franja de territorio estrecha, con el mar en un lado y en el otro lado el muro o la valla israelí, ¿no? En la frontera israelí. La población de Gaza, antes, en los años 20, Gaza era una zona residencial de la burguesía palestina, donde iban de vacaciones. ¿Por qué? Tiene el mar. Ahora mismo Gaza tiene el 75% de la población de Gaza son refugiados del 48. Y su situación es de imposibilidad de crecimiento económico. Durante los años 80, Gaza tenía una industria, se puede decir floreciente, por ejemplo, de flores y de fresas. Demográfico tampoco. Demográfico. Demográfico sí, pero todos concentrados ahí. Pero eso acaba reventando, ¿no? Bueno, mira, en el 2015, Naciones Unidas realizó un informe en el que decía, en el plazo de 2 años, me parece, ya no, Gaza será un territorio inhabitable. Ha pasado ya ese plazo. O sea, según el dictamen, el informe de Naciones Unidas, para el 2020, decía, para el 2020, Gaza será un territorio inhabitable. Estamos en el 2023. ¿Cómo resiste la población? Pues porque yo lo suelo decir siempre, lo que no ha conseguido destruir es las redes de solidaridad interna que siguen estando en la sociedad palestina, que es una sociedad muy afable. No sé, a veces cuando estás allí te sorprende cómo no se han vuelto locos todos. Hay muchos que sí, pero sí. Entonces, hay en Palestina, ¿no? Porque no encuentras niños de la calle abandonados a su suerte, como es algo que sabemos que existe en ciudades de Latinoamérica o de la India. Porque nadie se queda totalmente desamparado. La familia a la que le han destruido la casa, pues irá a casa de sus primos o de los vecinos, o no se va a quedar totalmente sin que nadie le ampare. Y eso
es una de las claves de la capacidad de resistencia, el apoyo mutuo. Esto tiene una contrapartida en el sentido de que también en la sociedad palestina las luchas interpalestinas políticas ha sido un fenómeno que se empieza a partir del año 2006. Antes no. Si algo tenía claro Arafat era que no podía permitir que no se podía dar la desunión entre palestinos. Y eso, en parte, a lo mejor fue una de las razones por las que lo mataron. ¿Quién manda ahora? Es decir, Bueno, está la autoridad palestina. No repetir. Es la autoridad palestina en Cisjordania, que es consecuencia de los acuerdos de Oslo. La autoridad palestina tiene competencias de tipo administrativo, eso no tiene ningún poder, o sea, porque el ejército israelí puede entrar cuando le da la gana, y de hecho entra, ¿no? En su territorio. En Gaza es Hamas. Has hecho bien en recordar, porque claro, es que hay tantas cosas que esto no. En Gaza hubo en el año 2006 un enfrentamiento entre Fatah y Hamas y se quedó Hamas en el gobierno. ¿Qué es lo que plantea? Hamas no está dentro, o nunca ha estado dentro de la OLP, porque Hamas no reconoció los acuerdos de Oslo ni las resoluciones anteriores de Naciones Unidas, la 242, entonces, sin embargo, Hamas ha ido también moderando mucho su discurso. Como os decía antes, cuando se iniciaron los acuerdos de Oslo, Hamas se sabía que estaba en contra, que decía que aquello era una cesión, pero no plantaron cara, esperaron a ver qué pasaba. Luego, claro, lo que pasaba les daba la razón a ellos. Entonces, ahora mismo ha habido muchos intentos de unidad nacional, conversaciones, y yo diría que todos han terminado con un ataque israelí. O sea, en vísperas de los bombardeos del 2014 había se estaba a punto de lograr el gobierno de unidad nacional entre la autoridad palestina en Cisjordania entonces es algo que ahora mismo debilita mucho a la causa palestina. antes conocíamos a Arafat. Sí. Sí. Pero ¿quién es el líder ahora? Si dices no, líder, o sea, dirigente. ¿Hay algún dirigente? No, dirigente en el sentido de poder. Pues en la autoridad palestina es Mahmoud Abbas, es el presidente de la autoridad palestina. En Gaza es Haniyeh. Pero si dices líder en el sentido de capacidad de aglutinar a la población, no. Ese es uno de los problemas que tiene. Mientras que Arafat sí era un líder, era un líder, evidentemente. Era un símbolo. Y era un símbolo. Era un símbolo reconocible. Y una cosa, a Arafat lo mataron, Eso es lo que iba a preguntar. ¿Lo mataron o no? ¿Lo envenenaron o no? Sí, lo envenenaron. Y eso yo creo que no hay nadie. Yo no soy nada de teorías de conspiranoicas, nada. Generalmente tiendo a desmontarlas, pero en este caso, el médico de Arafat, lo que encontraron los médicos franceses, envenenarlo con polonio, no es algo que tienes así en la mesilla de noche, ¿no? Las grabaciones de las cámaras de las series después de la guerra, todo eso. Hacían un recorrido, lo he visto el documental que era y de hecho, el brazo derecho de Ariel Sharon, que ahora no me acuerdo el nombre, no tendría que mirarlo. Más derecho todavía. Más derecho, bueno. Pero bueno, que tuvo un cáncer y estaba en estado terminal, le realizó una entrevista a un periodista israelí, bastante conocido, y en esa entrevista le pregunta, a ver, dime, ¿ordenasteis la muerte de Arafat? Respuesta, bueno, de esas cosas es mejor no hablar, pero tú lo sabes. Así es que es casi textual, lo que estoy diciendo. La respuesta era así. Sí. Una pregunta. ¿Qué pasó con el Frente Popular de Liberación de Palestina? Llevamos muchísimo tiempo desde que no nos llega ninguna información. ¿Qué pasó con el doctor Jabach? Bueno, Jabach murió. Se murió, que por cierto era ¿Pero qué pasó médico con cristiano. todo este fenómeno tan importante en los años 60 y 70? Y ahora sigue, bueno, claro, nos pasa a todos los movimientos palestinos. El Frente sigue existiendo.
Sí. Es minoritario en el sentido de votos, pero sigue siendo gente muy activa en los territorios ocupados. Y, por ejemplo, ¿os recordáis cuando detuvieron a la cooperante palestina, a Juana? Eso es. La acusación era, ella era cooperante en una ONG que eran los comités de salud pública, que por ejemplo trabajaron mucho con el tema de las vacunas contra del COVID. Eso que Israel dejó de hacer, pues ellos estaban. Entonces, la acusación era de colaborar con el Frente, porque el Frente está considerado una organización terrorista, no solo por Israel. Lo malo es que está también en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Porque como está en la lista que tiene Estados Unidos, pues como siempre, la Unión Europea va detrás. Pero el Frente, quizá para los que no lo tengáis claro, pues ha sido siempre un partido marxista. Sí, estaba ahí. El partido, y dividido en dos. Vamos a ver. Sí, luego se dividió, pero como siempre le ha pasado a la izquierda. Pero esa al final es una ideología. Es que luego del Frente Popular salió el Frente Democrático. Bueno, como tenemos aquí experiencia. Sinceramente, yo pertenezco al Frente Democrático. Al Frente Democrático, pero eso que no... es también, el fundador también es un cristiano, Nayar Hamwakbe, ¿no? Sí, Hamwakbe es de Jordania también. Sí. Pero quizá lo bueno que tenía el Frente de Liberación Popular es que era laica. Entonces, en un No, esto claro, sobre la cual el Fatah también no. en que la religión... No, mira, te digo, todos los partidos palestinos, Fatah es laica, el Frente Popular es laico, el Frente Democrático es laico, otra cosa que se llama la tercera vía también son laicos. Junto a eso está Hamas, que no es islamista. Pero el islamismo en Palestina y la presidencia palestina ha tenido muy poca presencia, hasta hace muy poco. O sea, no existía, por eso no estaban ni siquiera estaban en la OLP. En la OLP no había ningún partido confesional. Y los dirigentes de la OLP y el círculo que rodeaba a Arafat, la presencia de cristianos es apabullante. Y dices, ¿pero cómo hay tanto cristiano? Sí, pues porque los cristianos han sido muy activos en el sentido de reivindicar el nacionalismo palestino y el nacionalismo árabe. Dices al final. Quería añadir una cosa. En Palestina, en forma general, por ejemplo, en mi pueblo, hay cristianos y hay musulmanes. Y allí mismo está la fuente de la Virgen. Es que hay iglesias. Sí. Igual que te digo yo, aparte, mi madre es católica y mi padre es musulmán. Pero es es amor mutuo. Sí. No es algo de que porque soy radical o yo creo. No. Es algo, yo creo que la gente lo pone en una etiqueta para señalar que no es Hamas y que no sé quién y que no sé qué. Pero a la hora de la convivencia todos somos iguales. ¿Por qué? Porque vuelve ahora mismo, ves cómo está la lucha ¿cómo se llama? En Gaza. Están unidos todos los partidos. Sí. Hamas, Fatah, Frente Democrático, Frente Popular, porque lo que crió Israel es derribar a todos los partidos y tener problemas entre nosotros y ellos siguen con su proyecto para adelante. Siempre ha buscado mal eso. Entonces, ahora mismo, como estamos unidos, como diciendo, ¿qué está pasando en el Líbano? El Líbano también atacó, como le ha dicho, si entras al Aqsa, te vamos a dar que estás tocando una línea roja. Entonces, Israel está viendo que tiene conflicto dentro por la presidencia de ellos, como Netanyahu, porque ha robado, que tiene no sé qué, puede irse a la cárcel, pero como está inmune ahora mismo, como está presidente, pacta con la ultraderecha. Sí. Pero no hay más nada y le falta muy poco para caerse. Entonces, tiene el otro frente, Líbano, ataca, Siria, ataca, Gaza, ataca, y Jerusalén ataca, que son los Sheikh Jarrah. Entonces tiene 4 enfrente. Eso se llama unidad. Entonces, en Palestina ya no están ganando, no porque yo soy de Fatah y yo soy de Gaza. Ya no queda eso. Eso ya. No, y de hecho, por ejemplo, en las elecciones en las que en Gaza ganó Hamas, le votaron muchos cristianos. Sí. Porque la razón no era religiosa, era de hartazgo. Era de hartazgo de que el proceso de paz no nos lleva a nada. Y
Fatah se había comprometido con el proceso de paz. Y entonces el fracaso del proceso de paz significaba el proceso el fracaso de Fatah en Gaza. Pero tienes razón, hay un obispo o arzobispo, no sé, cristiano, católico, el Hannah, Abdallah, que tiene una capacidad de comunicar magnífica. Y estuvo de visita hace unos años aquí en Madrid, y yo recuerdo haber ido a escucharle, y alguien le preguntó, ¿y qué pasa con las relaciones entre cristianos y musulmanes? Y él dijo, pero ¿cómo que es eso de cristianos y musulmanes? Si somos los mismos, no tenemos relación tienes con otro, pero no, o sea, vino a decir, somos el mismo pueblo, no necesitamos relacionarnos, nos relacionamos con los libaneses, si queréis, pero no. Entonces, eso desde aquí es difícil, no se ve, pero ha sido la tónica en Palestina. Y por eso en la lucha palestina hay tanta presencia de cristianos, porque si fuese una lucha islámica, que pinta tanto dirigente cristiano. ¿Nos puedes dar un panorama geopolítico de la zona? Uy, Dios mío, ahora mismo sería describir una catástrofe. Bueno, ya. ¿Quién apoyaría a Palestina? Mira, ahora mismo yo te diría, desde la invasión de Irak, invasión y destrucción de Irak desde el 2003, toda esa zona del Oriente Próximo está en situación de catástrofe, de caos, catástrofe. Irak es un país destruido, porque además pretendían eso, destruirlo, simplemente. Irak, Siria, sabemos cómo está también. Pero Líbano está en la situación peor de toda su historia, después de la explosión del puerto. Entonces, Líbano, que era un país que siempre conseguía salir adelante con todo, está quebrado como país. Entonces, la posibilidad de apoyo, Egipto tiene una dependencia económica casi total de Estados Unidos. Entonces, lo que ha cambiado es que antes, por ejemplo, los países del Golfo políticamente no pintaban, eran los ricos, eran los jeques del petróleo, pero no marcaban la política árabe, ni Arabia Saudí, ni Kuwait, ahora son ellos. Entonces, ese es un cambio, evidentemente no es casual, está buscado, eso ha sido uno de los objetivos de Donald Trump, sus vínculos con las aldeas del Golfo, mientras que los otros países del mundo árabe oriental, que siempre han tenido contradicciones muy fuertes, pero han sido también focos de desarrollo, de modernidad. Siria siempre ha sido un país con una potencia intelectual y cultural muy fuerte, Irak también. Entonces, y de algún modo, aunque tienen una historia muy dramática, golpes de Estado, o sea, pero sí ha habido una búsqueda, y son países laicos. Sí, las monarquías del Golfo, el Islam más riguroso está allí. Ahora, los petrodólares y también algo que es muy significativo, la amistad con Estados Unidos. Daros cuenta que ni después de los atentados de las Torres Gemelas, que estaban hechos por saudíes, esas relaciones se quebraron. Nunca hemos tenido problemas como occidentales, digo a nivel político, con Arabia Saudí. Los ha habido con Irán, pero con Arabia Saudí, el régimen más extremo y más rigorista de lo islámico, si hablamos de derechos de las mujeres, no nada de eso. Pero eso no importa. Y sin embargo, hemos tenido manifestaciones por la situación de las mujeres iraníes a punta pala. Y no digo que no haya que hacerlas, no, pero lo sorprendente es que con Arabia Saudí no pasa nada. China puede pintar con China. China. Porque con lo que ha conseguido últimamente de acercar a Arabia Saudí y Irán, sí. la dimensión de la diplomacia. Por suerte China, o sea, antes tú lo preguntaste ayer, como los europeos y los occidentales siempre nos sentimos el centro del mundo y pensamos que el mundo somos nosotros, pues eso ya no está siendo, y por eso es importante China, la India, Latinoamérica, que se ha visto muy claro con la reacción a la invasión rusa de Ucrania.
O sea, el pollo que hemos montado aquí, allí, claro, ¿por qué se van a escandalizar tanto si nos han invadido Estados Unidos un montón de veces? No sé. Entonces, la posibilidad de que China consiga redirigir algo de lo que ocurre en Oriente Próximo, pues no lo sé, ojalá, pero yo no tengo capacidad ahora mismo para, ni creo que la tenga nadie. Leo Maserano ahora mismo que está ejerciendo de hacer paz entre Yemen y Arabia Saudita, y está actualmente, justamente ayer mismo, sacaron un comunicado por la noche, estaba viendo las noticias, y me quedé como que hace Irán el medio. Sí. Cuando Irán tiene que ver en todo eso. Sí, pero de todos modos, por lo menos, yo siempre preferiré una política exterior que tienda a, por razones comerciales, que puede ser lo de China, pues que eviten confrontación armada, digamos, más sensata. Y en ese sentido, China significa sensatez frente a lo que tenemos aquí, que nos hemos vuelto todos, estamos inmersos en un ardor guerrero que desde el señor Borrell hasta... o sea, que está dando bandazos por todos lados. Los que han ocurrido recientemente nos han pillado siempre, a periodistas, analistas, politólogos, inadvis, o sea, por el pie cambiado. Ni en la caída del muro de Berlín, ni las revoluciones árabes, ni lo posterior se ha previsto, o sea, ha surgido siempre como si fuera de golpe, por sorpresa. Lo cual quiere decir que es que pues, el mundo es más complejo de lo que los analistas analizan, creo yo, y tiene una capacidad de sorprendernos, afortunadamente. Sí, perdona, yo lo voy a colocar más acá, ¿no? Hablaste de los acuerdos de Oslo y yo que aunque he escrito a Palestina tampoco tengo tanta información, yo recuerdo que hubo un momento en que se ofreció, o lo creo, que a lo mejor no es real, crear un Estado palestino. Y la idea, por eso te digo que yo recibí, y yo entendí en ese momento que Arafat dijo que no. No, ya sé a lo que te refieres. Entonces, eso te lo pregunto. Sí, eso fueron las conversaciones de Candel. Eso fue, mira, te lo voy a decir, eso fue la clásica milonga de los medios de comunicación. Pero te lo explico, porque los acuerdos de Camp David fueron en el año 2000, eran acuerdos entre, en los que era Clinton, presidente, y Clinton además quería dejar la presidencia con un triunfo, y entonces lo que se planteaba era como Israel por primera vez hace grandes concesiones. ¿Y cuáles eran las concesiones? Era ceder en los barrios extramuros, cedernos, o sea, no mantener la ocupación de los barrios extramuros de Jerusalén. Tendría que revisarlo. Había unas que nunca se dieron por escrito, pero sin embargo los titulares eran la oferta generosa de Jumbara, que era entonces el primer ministro, que Arafat rechaza. El rechazo de Arafat, a partir de ahí comenzó el aislamiento de Arafat, el considerarlo un interlocutor no válido, etc. En realidad, los acuerdos, porque luego se desveló en qué consistían, los acuerdos implicaban lo que está pasando ahora. Israel se quedaba con el Valle del Jordán en una especie de alquiler indefinido, es decir, que eso puede suponer como casi un 20 o un 30% del territorio de Cisjordania. La presencia militar israelí seguía allí. Se cedía una parte del desierto del Negev a cambio de otra parte de Cisjordania en la que están los asentamientos. No se renunciaba a ningún asentamiento, seguían todos los asentamientos ahí. Bueno, luego cuando se desveló en qué consistía el plan, que hubiera sido la capitulación de la causa palestina, y que Arafat, que eso nunca lo perdía de vista, sabía que aceptar aquello significaba guerra civil en Palestina. Y aquello sí hubiera significado una guerra civil en Palestina, porque no se podía, era renunciar a los derechos. Pero es verdad, tú tienes razón, porque la idea que se transmitió era
bueno, Arafat está loco rechazando una oferta tan generosa. Lo que a mí me llegó era, digo a mí porque no, a lo mejor no profundicé suficiente, era Arafat rechaza un Estado palestino. Y es verdad que era, o sea, cuando tú leías un poquito era en inferioridad de condiciones, pero la idea que se daba era, bueno, está en inferioridad, pero parece que tiene como unos derechos, o sea, no, es que, o sea, el Estado palestino en teoría estaba ya en los planes, es decir, no lo tenía que proponer para crear el israelí. Era cómo llegar a eso y qué territorio iba a ser el Estado palestino. Y el territorio que le quedaba al Estado palestino era más o menos lo que está ocurriendo ahora. Es decir, pues ya ni siquiera menos de un 30% de lo que son los territorios ocupados, ¿no? Y la presencia militar israelí, no sé qué, eso. Lo que pasa es que ahí se dan cuenta de la fuerza. Perdón. Sí, porque si no me estoy liando mucho. Vamos a ver. Espera. Vamos, es que os cuento que hay una sorpresilla. Vamos a conceder la última palabra. Y es que Sami nos ha preparado lo de las empanadas y empanadillas, es que da mucho juego. Mucho juego político. Parece que aquí todas las cosas se montan en torno a la cena de las empanadas, Encarna y las empanadas, etcétera. Entonces, bueno, pues nos ha preparado unas empanadas. Eso por un lado. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, anunciar que la próxima semana va a ser una semana intensa, la semana de la Feria del Libro en el barrio y de la cultura. Entonces, el viernes tenemos aquí una charla del Sindicato Manteros y del Sindicato Nacional de Artistas Afroespañoles, que me parece que ya lo anunciamos. Y el domingo tenemos firma que vienes también o... El domingo en la Feria del Libro. Sí, en la Feria del Libro. Entonces, el domingo tenemos una caseta, el Ágora tiene una caseta en la Feria del Libro del recinto ferial, que es en la esquina de Vinateros con Marroquina, junto al Zeta. Y vamos, se van a firmar libros, van a venir también mujeres palestinas para enseñar bordados y algo de artesanía. Y por la noche de 7 a 8:30 va a haber danza, va a haber música afro y va a haber una jam de danza africana. Eso es lo que tenemos. Y para mayo estamos esperando que nos confirmen si viene una de las ponentes que ha habido de la ley del CSI. Entonces, porque parece que hay todavía hay mucha confusión sobre el tema, entonces va a venir una abogada, hablamos con ella, está por confirmar qué días tiene libres. Y después ya, bueno, aparte de las empanadillas, para la Jan pedimos dinero, a ver si nos daban algo de dinero a la Junta para los músicos, nos han dicho que no, entonces hemos puesto ahí una hucha, si queréis dejar alguna monedilla o lo que sea, pues bienvenido, si no, bueno, pues lo asumimos el gasto. ¿Podemos comprar el libro ahora? Sí, el libro lo firma Entonces vamos a poner allí las empanadillas que están aquí, comemos las empanadillas y que Carmen quería decir algo. Ah, bueno, Carmen, perdón, sí, Carmen. Sí que sí. No nos dejes con la empanadilla en la boca. ¿Les has dicho las empanadillas? Sí, joder. Bueno. Joder, que al final me voy a casa. Muchas gracias. Es el delegado para